No fue una despedida anunciada. No hubo tiempo para preparar al país. Hubo un despegue, unos minutos de tensión y después un golpe brutal contra la realidad. La tarde del 10 de enero de 2026, la avioneta en la que viajaba Jason Jiménez se precipitó cerca de Paipa, en Boyacá. Y con ese impacto no solo terminó la vida de uno de los nombres más fuertes de la música popular colombiana, también comenzó una historia llena de preguntas que todavía estremecen a Colombia entera. Durante las primeras horas, el país quedó atrapado entre el dolor, la incredulidad y una avalancha de versiones cruzadas. Se habló de fallas técnicas, de clima, de decisiones de última hora y hasta de supuestos audios finales que encendieron aún más la conmoción. Pero mientras las redes explotaban con teorías, la investigación real avanzaba por otro camino mucho más frío, mucho más incómodo y mucho más serio. Las autoridades confirmaron la muerte de Jason Jiménez junto a otras 5 personas, y desde entonces cada dato nuevo ha ido desmontando la idea de que esto pueda reducirse a una simple tragedia sin responsables. Lo que vuelve este caso todavía más impactante es que una de las piezas más repetidas en Internet no encaja con lo que se sabe oficialmente. La aeronave siniestrada. Un Piper PA-31. Navajo de fabricación antigua, no contaba con caja negra ni con grabadora de voz de cabina exigida para ese tipo de operación. Así que muchas de las escenas dramáticas que circularon como si estuvieran confirmadas no pueden sostenerse como hechos verificados. Y eso cambia todo porque obliga a mirar hacia otro lado, hacia las decisiones previas, al despegue, hacia el estado real de la aeronave, hacia la ruta, hacia la operación y hacia todo lo que pudo fallar antes de que el aparato cayera del cielo. Jason Jiménez no era un artista cualquiera. Era una figura masiva, con una agenda exigente, una conexión enorme con el público y un peso real dentro de la música popular colombiana. Por eso su muerte no se sintió solo como la pérdida de un cantante famoso. Se sintió como el derrumbe repentino de una voz que todavía estaba en plena fuerza, de una carrera que seguía creciendo y de una presencia que parecía imposible de apagar de un momento a otro. Cada nuevo detalle del accidente ha hecho más grande la herida, porque detrás del ídolo había un hombre rodeado de equipo, compromisos, presión y un ritmo de vida que no dejaba margen para el error. Y aquí es donde esta historia se vuelve aún más poderosa. Porque si no hubo caja negra que revelara conversaciones finales, entonces la verdad habrá que reconstruirla pieza por pieza, con informes, inspecciones, cronologías, testimonios y hallazgos técnicos. No estamos frente a una novela de rumores. Estamos frente a una investigación que puede exponer fallas mucho más profundas en la aviación privada, en la presión que rodea a las figuras públicas y en la cadena de decisiones que a veces convierte un traslado rutinario en una sentencia de muerte. Hoy vamos a entrar en esa historia sin adornos falsos, sin nombres inventados y sin escenas fabricadas para impresionar. Vamos a seguir solo lo que sí se puede sostener, lo que sí está respaldado y lo que sí deja abiertas preguntas enormes. Porque la muerte de Jason Jiménez no sacudió a Colombia únicamente por quien era él, sino por lo que este caso podría revelar sobre todo lo que falló antes del impacto. Y cuando uno empieza a unir las piezas, la sensación ya no es solo de tristeza, es de alarma, de indignación y de una sospecha cada vez más difícil de ignorar. La noticia no tardó en convertirse en un golpe nacional porque Jason Jiménez no ocupaba un lugar menor dentro de la música popular colombiana. Había construido una carrera marcada por la cercanía con su público,
por letras que conectaban con la vida diaria de millones de personas y por una presencia constante en escenarios, entrevistas y plataformas digitales. No era una figura apagada por el paso del tiempo. Estaba en plena vigencia en uno de esos momentos en los que cualquier aparición suya arrastraba conversación, emoción y atención inmediata. Por eso cuando se confirmó que había muerto en el accidente de una avioneta en Boyacá, el país no reaccionó como si se tratara de una tragedia distante. Reaccionó como cuando una voz muy familiar se apaga de golpe y deja una sensación de vacío imposible de llenar de inmediato. Sus seguidores no solo lloraron al artista, también lloraron la interrupción brutal de una historia que todavía parecía estar escribiendo capítulos más grandes, más ambiciosos y más personales. En las horas posteriores al siniestro, Colombia entró en un estado de conmoción que mezcló dolor genuino con una ansiedad colectiva por entender qué había pasado en realidad. Cada persona quería una explicación. Cada medio buscaba una pieza nueva. Cada red social parecía dispuesta a completar con rumores lo que la investigación todavía no había terminado de aclarar. Y en medio de esa tormenta apareció algo todavía más inquietante que la propia tragedia. La sensación de que el caso estaba siendo rodeado por versiones demasiado rápidas, demasiado emocionales y en varios puntos demasiado frágiles para sostenerse como verdad. Ahí comenzó a dibujarse el verdadero conflicto. Porque una cosa era llorar a Jason Jiménez como artista, y otra muy distinta era aceptar sin revisar cada detalle de la operación aérea que terminó con su vida. Cuando un cantante de su nivel muere de esta manera, no basta con repetir que fue un accidente. La palabra accidente por sí sola puede servir para cerrar titulares, pero no responde la pregunta esencial. ¿Qué ocurrió antes? ¿Quién autorizó? ¿Qué se revisó? ¿Qué se ignoró? ¿Qué se dio por normal cuando no debía serlo? La muerte de Jason no sacudió solo por el peso de su nombre. Sacudió porque puso bajo la lupa una cadena completa de responsabilidades que normalmente permanece escondida detrás del brillo del espectáculo. El público ve conciertos, giras, agendas llenas y una aparente normalidad en los traslados de los artistas. Pero detrás de esa imagen hay decisiones de logística, tiempos apretados, presiones económicas, rutas exigentes y entornos donde muchas veces cumplir parece más importante que detenerse a evaluar el riesgo completo. Y mientras más crecía el duelo, más fuerza cobraba una idea incómoda. Que esta no era solamente la historia de una celebridad que perdió la vida, era también la historia de un sistema donde una figura pública puede quedar atrapada entre la urgencia de llegar, la necesidad de no cancelar y la confianza depositada en estructuras que tal vez no eran tan sólidas como parecían. En otras palabras, la tragedia de Jason Jiménez empezaba a sentirse como el reflejo de algo más grande, más profundo y mucho más preocupante que un solo vuelo terminado en desastre. Por eso este caso sigue estremeciendo tanto. Porque el país no solo perdió a un cantante querido, perdió a un símbolo de esfuerzo, de conexión popular y de éxito construido con cercanía real. Y cuando una figura así muere, en circunstancias que abren tantas preguntas, el dolor cambia de forma. Ya no es solo tristeza. Empieza a convertirse en exigencia, en necesidad de saber, en desconfianza frente a las explicaciones fáciles. Y esa es justamente la puerta que nos lleva a lo más delicado de toda esta historia. Lo que sí se sabe del vuelo, lo que todavía no encaja y lo que podría cambiar por completo la forma en que Colombia recuerde esta tragedia. Ahora sí toca entrar en la parte más delicada,
¿Qué se sabe de verdad sobre ese vuelo? ¿Qué ocurrió antes del impacto? ¿Y por qué incluso sin recurrir a versiones infladas por el morbo? Lo confirmado hasta ahora ya es lo bastante grave como para mantener abierto un debate nacional. La aeronave involucrada era un Piper PA-31-325 Navajo. A bordo iban 6 personas, entre ellas Jason Jiménez y varios miembros de su equipo cercano. El vuelo estaba programado para salir desde el aeropuerto Juan José Rondón en Paipa con destino al área de Medellín, donde el cantante debía cumplir compromisos esa misma noche. Ese dato por sí solo ya deja ver el contexto. No se trataba de un paseo improvisado, ni de un traslado sin presión. Era una operación ligada directamente a una agenda profesional que exigía llegar a tiempo. Los reportes conocidos coinciden en un punto clave. El accidente ocurrió poco después del despegue. Es decir, la tragedia no se produjo al final de una ruta larga, ni tras horas de desgaste en el aire. Todo se quebró en una fase crítica del vuelo, justamente cuando cualquier anomalía puede volverse devastadora en cuestión de segundos. Según los primeros informes divulgados, la aeronave no logró ganar altura de manera adecuada y terminó precipitándose cerca de la zona del aeropuerto antes de que pudiera estabilizarse con seguridad. Ese detalle cambia la lectura de todo el caso. Cuando una aeronave cae minutos después de despegar, la investigación se concentra de inmediato en varios frentes al mismo tiempo. Estado técnico del avión, rendimiento real durante la salida, respuesta de los motores, condiciones de pista, peso de la operación, factores humanos y decisiones previas al vuelo. No se trata de escoger una explicación fácil, sino de reconstruir una cadena completa en la que cada minuto anterior al despegue importa tanto como el momento del impacto. También se confirmó que el choque fue seguido por fuego y destrucción severa, lo que eliminó cualquier posibilidad de supervivencia para quienes iban a bordo. La escena no solo fue brutal en términos humanos, también complicó desde el primer momento el trabajo de reconstrucción técnica, porque cuando una aeronave queda consumida por el impacto y el incendio, cada pieza, cada marca estructural y cada residuo se vuelve fundamental para entender si hubo una falla previa, una pérdida de potencia, un problema de configuración o una secuencia de errores acumulados. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes para separar verdad de exageración. A diferencia de lo que muchos difundieron en redes, este caso no puede apoyarse en supuestos audios definitivos de cabina para resolver el misterio. La reconstrucción depende sobre todo de peritajes, restos de la aeronave, historial operativo, observaciones mecánicas, análisis de la trayectoria y documentos técnicos. Eso significa que la verdad no saldrá de una frase dramática, repetida 1000 veces en Internet. Saldrá de un rompecabezas mucho más duro, mucho más lento y mucho más incómodo para quienes prefieren explicaciones rápidas. Por eso la pregunta central ya no es solamente cómo cayó el avión. La pregunta real es qué condiciones existían antes de que despegara. Porque si la aeronave presentó problemas para elevarse desde el inicio, entonces lo ocurrido en el aire podría haber comenzado en tierra. Y cuando una tragedia empieza antes de que el avión abandone por completo la pista, la investigación deja de mirar solo al piloto y empieza a mirar a toda la operación. Ahí es donde esta historia empieza a ponerse verdaderamente peligrosa para más de un responsable. Y es justo aquí donde la historia deja de parecer una desgracia inevitable y empieza a oler a una cadena de fallas que nunca debieron coincidir en el mismo vuelo.
Porque mientras el dolor por la muerte de Jason Jiménez seguía creciendo, la investigación comenzó a señalar varios puntos que, puestos uno al lado del otro, ya no se ven como simples detalles sueltos. Se ven como alertas. La primera señal inquietante tiene que ver con el comportamiento mismo de la aeronave en los segundos posteriores al despegue. Los reportes preliminares indican que el avión perdió altura casi de inmediato y que el margen para corregir la situación fue mínimo. Eso por sí solo ya enciende una alarma enorme, porque cuando una aeronave apenas logra sostenerse tras salir de pista, la pregunta no es solo qué pasó en el aire. La pregunta es qué estaba pasando antes, qué condición real tenía el aparato, y si todos los controles previos fueron tan rigurosos como debían ser. La segunda pieza que vuelve todo más incómodo es que la aeronave había recibido mantenimiento poco antes del accidente, incluyendo intervención en el motor izquierdo. Que un avión haya sido revisado no significa automáticamente que fuera inseguro. Pero cuando un aparato recién intervenido termina en una tragedia apenas minutos después de despegar, la revisión técnica deja de ser un dato neutro y se convierte en un foco central de sospecha. No porque pruebe por sí sola una falla grave, sino porque obliga a revisar con lupa qué se hizo, cómo se hizo, y si el avión realmente estaba en condiciones óptimas para una operación exigente. La tercera señal está en el intento de regreso. Algunos reportes sobre la investigación indican que la aeronave habría tratado de volver al aeródromo y que en esa maniobra se presentaron rebotes sobre la pista. Si ese dato termina consolidándose en el expediente final, entonces estaríamos frente a un escenario todavía más duro. Un vuelo que no solo despegó con problemas, sino que además intentó revertir la situación, sin lograr recuperar control suficiente para salvar a quienes iban a bordo. Y cuando una tripulación intenta regresar tan pronto, eso suele revelar que la anomalía no era menor. No era tardía, y no era algo que pudiera esperar. Luego aparece otro elemento que ha provocado discusión pública en Boyacá, el llamado control operacional. Voces del sector aeronáutico en la región han señalado que ese procedimiento obligatorio no se habría cumplido como correspondía antes del vuelo. Si eso llegara a confirmarse plenamente, la gravedad sería enorme, porque ya no hablaríamos únicamente de una falla técnica posible o de una mala respuesta en el aire. Hablaríamos de una cadena de supervisión debilitada desde tierra en una operación que transportaba a un artista muy conocido y a su equipo completo bajo una agenda profesional exigente. Y todavía hay más. El informe preliminar también ha descartado dos explicaciones rápidas que mucha gente adoptó al principio. No hay evidencia de fuego antes del impacto, y tampoco se ha confirmado una ruptura estructural en vuelo. Eso obliga a abandonar las versiones espectaculares que circularon con tanta facilidad y a concentrarse en algo mucho más serio. El accidente no parece encajar en la imagen de una explosión repentina o de un ala que se desprendió en el aire. Lo que empieza a tomar forma, al menos por ahora, es un cuadro más silencioso y a la vez más perturbador. El de una aeronave que despegó no respondió como debía y entró en una secuencia de pérdida de altura de la que ya no pudo salir. Por eso este caso golpea tanto. Porque mientras más se limpian los rumores, más duro se vuelve lo que queda. Un avión con intervención reciente, un despegue que fracasa casi de inmediato, una posible maniobra de regreso, dudas sobre controles previos, y 6 personas muertas, entre ellas una de las voces más queridas del país. Todo esto convierte la investigación en algo mucho más delicado que una simple búsqueda de causa técnica.
la convierte en una revisión brutal de responsabilidades. Y cuando llegamos a ese punto, la pregunta deja de ser si hubo errores. La verdadera pregunta es, ¿quién los permitió? ¿Y por qué nadie los frenó antes de que fuera demasiado tarde? La tragedia no terminó cuando la avioneta cayó. En realidad, ahí empezó una segunda explosión, una mucho más silenciosa, pero igual de devastadora. La del dolor público, la del duelo colectivo, la de un país entero intentando asimilar que Jason Jiménez, una de las voces más reconocibles de la música popular colombiana, ya no volvería a subir a un escenario. Desde la noche del 10 de enero, las reacciones se multiplicaron en todos los niveles. Fans, colegas, figuras públicas y hasta líderes políticos expresaron conmoción por la magnitud de la pérdida y por la forma abrupta en que ocurrió. Pero lo más fuerte no fue solo el luto. Fue la velocidad con la que el dolor empezó a mezclarse con la exigencia de respuestas. La Fiscalía abrió una indagación desde el mismo día del siniestro, mientras la Aeronáutica Civil avanzaba en la investigación técnica para establecer qué ocurrió realmente en ese vuelo. Ese movimiento temprano de las autoridades dejó claro que el caso no iba a quedar reducido a un homenaje emocional o a una despedida mediática. Había demasiadas preguntas abiertas y demasiado peso público como para permitir que todo se cerrara con una explicación superficial. Al mismo tiempo, la familia y el equipo cercano del cantante tuvieron que atravesar el momento más brutal de todos. Medicina Legal confirmó la identificación y entrega de los cuerpos a sus familias. Un paso que convirtió la tragedia en una realidad imposible de seguir negando. Mientras el país comentaba, debatía y especulaba, los más cercanos a Jason estaban enfrentando lo irreversible. Y aún así, en medio de ese golpe se anunció que habría un homenaje póstumo. Una vez terminaran los trámites legales, una señal de que el entorno del artista entendía que Colombia necesitaba despedirse de él de una manera pública y colectiva. Ese homenaje terminó confirmando hasta qué punto la muerte de Jason había desbordado el ámbito musical para convertirse en un fenómeno emocional nacional. En Bogotá se organizó un acto masivo en su memoria, y la respuesta del público fue tan intensa que incluso se registraron disturbios en los alrededores del recinto. Eso dice mucho. No se trataba solo de admiración por un cantante exitoso. Se trataba de una conexión profunda, casi íntima, entre un artista y una audiencia que sintió su muerte como si hubiera perdido a alguien propio. Con el paso de los días, además, el debate empezó a cambiar de tono. Ya no era únicamente una conversación sobre la muerte de un artista famoso. Era una discusión sobre seguridad aérea, controles previos, mantenimiento estándares de operación y la fragilidad de ciertos sistemas que deberían proteger vidas antes de que sea demasiado tarde. Algunos pronunciamientos recogidos por la prensa insistieron en que este accidente pudo haberse prevenido y que el caso obligaba a revisar con más dureza la forma en que se autorizan y supervisan ciertos vuelos. Ese giro es clave, porque convierte el dolor en presión pública, y cuando el dolor se transforma en presión sostenida, la investigación deja de ser un trámite técnico y empieza a convertirse en una prueba de credibilidad para las instituciones. Mientras tanto, la imagen de Jason Jiménez seguía creciendo incluso después de su muerte. Sus homenajes, la entrega de sus restos, las ceremonias íntimas de su familia y la reacción persistente de sus seguidores fueron consolidando algo que ya era evidente desde el primer día. El país no estaba despidiendo simplemente a una celebridad.
Estaba despidiendo a una figura que había logrado entrar en la vida emocional de millones de personas. Y cuando una pérdida de ese tamaño se cruza con un accidente rodeado de dudas, el duelo deja de ser pasivo. Se convierte en memoria en reclamo y en una herida que no acepta explicaciones flojas. Por eso lo que viene ahora es decisivo. Porque después del homenaje, después de los mensajes, después del llanto y de las velas, queda lo más difícil. Determinar responsabilidades. Separar errores de negligencias. Entender si esta tragedia fue el resultado de una falla aislada o la consecuencia de un sistema que permitió demasiado durante demasiado tiempo. Y esa respuesta, si llega completa, no solo definirá cómo Colombia recordará la muerte de Jason Jiménez, también dirá mucho sobre cuánto vale realmente una vida cuando la agenda, la presión y la confianza mal depositada empujan todo hacia el borde. Y al final, cuando el ruido baje, cuando se apaguen los homenajes, cuando las canciones sigan sonando, pero ya con ese peso insoportable de la ausencia quedará una verdad imposible de esquivar. Jason Jiménez no murió solo en un accidente que estremeció a Colombia. Murió en un caso que obligó al país a mirar de frente una pregunta que durante demasiado tiempo ha sido empujada hacia un rincón incómodo. ¿Cuánto vale realmente una vida cuando la presión por cumplir la confianza en los protocolos y la rutina de lo urgente terminan imponiéndose sobre la prudencia? La investigación técnica sigue siendo la única vía seria para cerrar esta historia con hechos y no con fantasías. Hasta ahora lo que se ha conocido apunta a una secuencia profundamente alarmante. Un despegue que salió mal casi desde el inicio. Una aeronave que había pasado por mantenimiento reciente. Un intento de operación que terminó en pérdida de altura inmediata. Y una revisión oficial centrada en el estado de aeronavegabilidad. El peso, el equilibrio y el funcionamiento real del aparato en el momento del siniestro. No es una novela de Internet. Es una tragedia rodeada de señales que exigen una respuesta completa. Lo más duro de aceptar es que el tiempo no devuelve nada. No devuelve la voz de Jason. No devuelve a las otras 5 personas que iban a bordo. No devuelve la tranquilidad de sus familias. No devuelve la confianza rota en un sistema que por lo menos hasta hoy no ha conseguido apagar todas las dudas. Y justamente por eso esta historia no puede cerrarse con frases vacías, ni con homenajes bonitos, ni con promesas institucionales dichas al calor del escándalo. Tiene que cerrarse con verdad, con responsabilidades claras y con decisiones que impidan que otra agenda artística, otro vuelo privado y otra cadena de permisos mal revisados terminen en una escena igual de devastadora. También hay algo más que este caso deja al descubierto. El peligro de convertir la costumbre en excusa. En el mundo del espectáculo, moverse rápido parece normal. Llegar a toda costa parece profesional. No fallar parece obligatorio. Pero cuando esa lógica entra al terreno de la aviación, lo que está en juego deja de ser una fecha, un contrato o una presentación. Lo que está en juego es la vida. Y una vez que un país entiende eso a través de una tragedia como esta, ya no puede fingir que no vio nada. Por eso la muerte de Jason Jiménez no debería quedar recordada solo como una noticia dolorosa de enero de 2026. Debería quedar marcada como el momento en que Colombia decidió preguntarse en serio qué estaba permitiendo, qué estaba tolerando y qué debía cambiar de inmediato. Porque si después de una pérdida así no se revisa todo lo que falló, entonces el verdadero impacto no habrá ocurrido solo en Boyacá. Habrá ocurrido en la conciencia de un país entero que vio la tragedia, sintió el golpe y aún así no hizo lo suficiente para evitar que se repita. Jason Jiménez
ya no está. Esa parte no cambiará. Lo único que todavía puede cambiar es lo que Colombia decida hacer con la verdad que deje esta investigación. Y ahí está la diferencia entre una tragedia que solo se llora y una tragedia que al menos obliga a despertar.